Viernes Santo. El día de hoy estamos recordando uno de los días más importantes para la historia del cristianismo, porque un día como hoy murió nuestro Señor Jesucristo en la cruz, lo que se conoce como la Pasión, todos los eventos que hemos estado repasando acerca de Semana Santa. Su cuerpo, su sangre fueron entregados en sacrificio por ti y por mí, y a través de ellos que tenemos vida eterna y abundante, vida plena hoy. Entonces es muy importante para nosotros como cristianos tener presente, valorar y amar el día viernes como ese día donde nuestro Señor dio su vida por ti y por mí. El relato de los evangelios no se enfatiza tanto para recordar la brutalidad de la crucifixión, sino más bien nos enseña algunas de las actitudes que las personas tuvieron hacia Jesús, cómo estaban los líderes religiosos enojados con él, cómo estaban los discípulos con miedo. Pero lo más importante que vemos en los evangelios es cómo nuestro Señor Jesús enfrenta esos momentos en la cruz del Calvario. Y ahí en la cruz nos deja 7 palabras, o más bien 7 frases, que nos revelan el corazón de nuestro Señor. Tienen una gran importancia teológicamente hablando, pero también en un sentido práctico para nuestras vidas el día de hoy. Y es lo que vamos a estar analizando. Vamos a analizar cada una de las 7 frases, vamos a meditar en ellas, vamos a ver su aplicación y vamos a ver cómo pueden bendecir nuestras vidas hoy en día. La primera palabra es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La encontramos en el Evangelio de Lucas capítulo 23, versículo 34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si analizamos el contexto en el cual se dice esta frase, vamos a ver que Jesús es arrestado por los líderes religiosos, lo arrestan, lo llevan a un juicio que no fue para nada justo, al contrario, fue totalmente injusto, fraudulento, usaron conexiones políticas, usaron su dinero para poder castigar a Jesús, que realmente no había hecho nada incorrecto ni contra la ley judía ni contra la ley de los romanos. Jesús se había declarado que él era el Mesías prometido, pero en lugar de rendirse en adoración, el pueblo y los líderes judíos empiezan a escupirlo, a golpearlo, empiezan a insultarlo, lo llevan ante Pilato para que lo azote cruelmente, lo golpean. Después, ante eso, eligen a Barrabás por encima de Jesús, un delincuente. Está en la cruz ya clavado, los clavos, las heridas, y todavía se continuaban burlando de él. Seguían diciéndole: si eres realmente el Hijo de Dios, baja de esa cruz para que podamos verte y creer en ti. Creo que esta breve descripción hace que nuestros corazones y nuestras vidas se sientan enojados, se sientan molestos porque están insultando al Hijo de Dios. Se merecían un juicio, se merecían que cayera fuego del cielo sobre ellos, se merecían la ira de Dios por lo que estaban haciendo con Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero en lugar de castigarlos, en lugar de... lo que hace Jesús es decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, refiriéndose en ese término de amor y confianza, de cariño a Dios, perdónalos tal como había enseñado repetidas veces. Por ejemplo, en Mateo 5:44, Jesús dijo: ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Jesús constantemente estuvo enseñando acerca de la importancia del perdón. Y en este momento, cuando sus enemigos lo estaban violentando, cuando estaban atacándolo así, Él extendió un perdón maravilloso. Un perdón que implicó, después de su muerte, la conversión de miles de judíos. Líderes religiosos, fariseos, pudieron convertirse al cristianismo porque creyeron en Jesús como Hijo de Dios. Incluso los gentiles pudieron acercarse. Vemos cumplido lo que dice Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todos los que en Él creen no se pierdan, sino tengan vida eterna. Pero no solamente para ellos fue importante esta palabra de perdón, porque para ti y para mí también representa una importancia muy grande. Tú y yo necesitábamos urgentemente el perdón de Jesús por nuestros pecados. Tú y yo necesitábamos ese sacrificio que cubriera todas las faltas que hemos cometido en la vida. Y ese Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, nos alcanza a ti y a mí. Pero también nos recuerda que de vez en cuando otras personas nos ofenden, cuando alguien nos lastima, tenemos que seguir perdonando como Jesús nos perdonó a nosotros. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es la segunda palabra que dijo Jesús en la cruz y se encuentra en Lucas 23:43. Y es una gran promesa de salvación que el Señor Jesús da. En ese momento Jesús estaba en medio de 2 malhechores.
Uno estaba actuando de forma muy egoísta, pues le decía a Jesús, sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Pero el segundo estaba reconociendo el propósito de Jesús en la cruz. Cuando le dice a Jesús que se acuerde de él cuando esté en su reino, estaba reconociendo quién era su Salvador. Y Jesús, sin dudar alguna, con el amor que se caracterizó siempre que estuvo en esta tierra, lo recibe en su reino y le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es una de las promesas que como cristianos nosotros deseamos que Jesús nos diga, que estemos con Él en el paraíso. Pero también te invito a ti, que es la primera vez que escuchas de Jesús, que es la primera vez que ves o que escuchas un video acerca de la salvación. Jesús tiene también algo para ti hoy. También Él quiere que estés con Él en el paraíso. Recíbelo en tu corazón, acéptalo como tu Salvador. Porque ese fue el principal propósito de Jesús en esta tierra. Que lo conozcamos, que lo amemos, pero sobre todo que vivamos con Él en el paraíso. Te animo, tú que crees en Jesús, tú que tienes la fe en Dios, te animo para que seas como ese malhechor, que en todo momento reconoció a Jesús, que aunque nosotros pecamos, Él reconoció que Jesús es su único Salvador. La tercera palabra, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Se encuentran contenidas en el libro de Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27. En estas palabras nosotros podemos encontrar el amor de Jesús hacia su madre. Realmente ese sentimiento de responsabilidad sobre de ella, pensando en su mamá hasta el último minuto de su vida. Pero yo aquí quisiera invitarlos a que pudiéramos hacer un viaje en el tiempo, que pudiéramos volver atrás hasta el punto en donde María y José se encontraban en ese lugar, en el pesebre. Cuando ellos reciben la visita de los pastores llegan a comentar y decirle, hemos visto ángeles en el cielo que el día de hoy han venido a anunciarnos las buenas nuevas del Salvador y hemos venido aquí a este lugar para adorarle. Es la única vez, el único libro en donde el autor menciona, solo en 2 ocasiones, esta frase. En Lucas 2:19 dice, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. A mí me llama mucho la atención que justo en ese momento había cosas que ella guardaba dentro de ella misma. Pasa el tiempo y llega el punto en el que Jesús crece y cumple 12 años de edad. Jesús se encuentra en el templo enseñando a los maestros de la ley. En ese momento, cuando María ve a su hijo, nuevamente el autor del libro de Lucas vuelve a hacer referencia a una expresión muy similar. En el versículo 51 del capítulo 2 de Lucas dice, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Qué cosas eran las que ella guardaba? Pensemos que María era una mujer hebrea, por lo tanto, ella tenía una educación completamente apegada a los mandamientos, conocía absolutamente bien todas las leyes y los profetas. En todos estos escritos hay más de 300 veces en donde se menciona los padecimientos que el Mesías tendría. El Salmo 22, en Isaías capítulo 53 también podemos encontrar referencias de lo que el Salvador iba a vivir en algún momento de su vida. Su madre guardaba todas esas cosas dentro de ella. Yo me imagino que era una situación como que nace un hijo, pero nadie sabe en qué momento el hijo va a morir. Y ningún padre quisiera ver morir a un hijo. Pero María sabía que en el momento que ella tenía en sus brazos al Salvador del mundo, era una cuenta regresiva hacia el momento en el que él iba a morir. Todas esas cosas ella las iba guardando dentro de su corazón. Ella sabía que Jesús era prestado por un tiempo. Y cuando hay una historia también en Lucas que se encuentra, cuando el profeta Simeón, un hombre lleno del Espíritu Santo, se acerca con José y María el día que ellos van a presentar a Jesús al templo, él les dice una palabra y les dice a José y su madre, estaban maravillados de todo lo que él les decía.
Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma. Ahí no se refería a que una espada iba a traspasar a nuestro Salvador, se refería a María, le hablaba a ella en particular, y le estaba diciendo: va a haber una espada que va a traspasar tu alma. En ese momento justo y preciso, cuando Jesús se encuentra en la cruz del Calvario y está a punto de terminar su vida en esta tierra, justo en ese momento esa espada llega y traspasa el alma de su madre. Y él sabía que su madre en ese momento se encontraba con un dolor profundo, con un sufrimiento interno que para él era imposible poder bajarse y abrazarla. Por eso él toma a Juan y le dice: Juan, aquí está ella, consuélala. Porque Jesús conoce tu necesidad, Jesús conoce tu problema, Jesús conoce qué te angustia, qué te estresa, a qué le tienes miedo. Y por eso Jesús ha establecido Él es nuestro Salvador, pero nos ha mandado al Consolador, al Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo ahora es el que tenemos nosotros, para que si tú te sientes triste, si tú necesitas consuelo, si tú necesitas refugio, el Espíritu Santo sin lugar a dudas te va a abrazar con todas sus fuerzas. Déjate envolver en los brazos del Señor, déjate envolver en las manos del Espíritu Santo, porque Él es el único que puede ahora darte la paz. Jesús proveyó de esa paz a su madre en el momento de morir, esa misma paz que Él ahora te quiere dar a ti. Elí, Elí, lama sabactani, que traducido del arameo significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado o por qué me has desamparado? Es una expresión, es una frase que emplea el Señor Jesús cuando está en el madero, colgado, muriendo, desangrándose, entregando su vida, que resulta por demás desconcertante para muchos. El Hijo de Dios, el Mesías, aquel que hizo milagros, aquel que resucitó incluso muertos, clamando y diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es interesante para poder comprender la expresión del Señor Jesús partir de un hecho. Jesús fue 100% Dios y 100% hombre, pero Él tomó la decisión en obediencia al Padre de actuar como hombre al 100% para poder actuar en obediencia absoluta. El amor de Dios es absoluto. La obediencia de Jesús fue absoluta. Por eso Él decidió actuar de esa manera y se enfrenta ante la muerte, se enfrenta a la muerte de cruz y exclama: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Las Escrituras nos enseñan que Jesús actuó en obediencia al Padre y que vino a cumplir las Escrituras. Eso nos remite al libro de Levítico en el capítulo 16. Cuando Dios les da la pauta a Moisés para él y para el pueblo, para los sacerdotes, para que pudieran realizar el sacrificio de expiación, es muy claro y le dice: vas a tomar a un macho cabrío y el sacerdote impondrá sus manos sobre él, para que entonces él pueda confesar sus pecados. Y se han transmitido los pecados del sacerdote, de su familia y de Israel sobre ese animalito. Entonces, este ritual sagrado era llevado a cabo para que el animalito, siendo inocente, pudiera llevar el pecado no solamente del sacerdote, sino de toda la nación. Israel no solamente se representa a sí mismo en las Escrituras, Israel representa a todas las naciones del mundo, representa al mundo entero y le representa a usted y me representa a mí. Cuando el Señor Jesús está en la cruz del Calvario, el misterio de la frase que Él exclama con dolor, con tristeza y con angustia de decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, nos desconcierta a todos, porque pensamos inmediatamente: ¿pero cómo? Si Él, siendo el Hijo de Dios, ¿cómo se atreve a gritarle a Dios de esa manera, diciéndole: ayúdame? Y Él lo hace por una razón, porque la Escritura también nos enseña que Él era ese macho cabrío, ese animalito en el cual habían sido depositados los pecados, no solamente de su nación y de sus sacerdotes. Usted pensará: bueno, pero ¿cómo es que dices que el ritual sagrado se cumplía en ese momento cuando él no era? ¿A Él cómo le impusieron las manos? A Él le impusieron las manos en el momento en el cual le asestaron las bofetadas, en el cual le dieron los golpes. ¿Quién se los dio los golpes? Los sacerdotes. Es cuando se cumple el ritual sagrado. Y te voy a decir algo.
el momento en el que Jesús exclama y dice con dolor y profunda tristeza, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Te voy a decir por qué lo dice. Porque en ese momento el pecado del mundo estaba reposando sobre él, estaba siendo depositado en él. Él estaba cargando sobre sus hombros el pecado del mundo. Y dice la Escritura, tremendo misterio, que Dios y el pecado no pueden habitar juntos. Entonces el peso del pecado que estaba sobre los hombros de Jesús es lo que le hacía decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y el misterio es, siendo el niño que llevaría el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros, al mismo tiempo se entrega su vida para que Dios permanezca con nosotros, siempre y cuando le abramos el corazón y decidamos creer en Él. Ese es el misterio, pero es un misterio que trae vida eterna, que trae salvación. El Cristo no quedó solo en la cruz, Él resucitó. Elí, Elí, lama sabactani, pero también se convierte en la paradoja de Emmanuel, Dios con nosotros. Nuestra cita bíblica la encontramos en Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Nuestra quinta palabra es tengo sed. Y es que esta palabra expresa perfectamente la humanidad de Cristo, quien, recordemos, fue 100% Dios, pero también 100% hombre. Como todos nosotros, Él experimentó el dolor y como cualquier persona el sufrimiento. Las palabras pronunciadas por Jesús mientras colgaba del madero nos dejan ver esa humanidad, nos dejan ver esa parte sensible. Y es que recordemos que para este punto Él ya había perdido muchísima sangre, ya que primero había sido azotado y después crucificado. Para poder entender esto de mejor manera, quiero explicarles en qué consiste los azotes. Y es que había un flagelo y este flagelo eran unas tiras de cuero y en las puntas tenían unos pedazos de huesos de cabra. A las personas que iban a ser azotadas se les tenía que descubrir la parte superior de su cuerpo y entonces eran duramente azotadas con este instrumento sin misericordia, con la intención de provocar las heridas más profundas y lacerantes que se pudieran. En algunas ocasiones podían llegar a descubrir la columna vertebral de las personas y la crucifixión era acostarlos sobre el madero y tener que atravesar sus muñecas con unos clavos de aproximadamente 13 o 18 centímetros de largo y sus pies de igual manera con un clavo de hierro. El dolor que experimentaban era indecible y algunos dicen que aunque se les hubiera administrado morfina, el dolor que sentía no se le hubiera quitado del todo. Nuestros estudiosos sobre el fallecimiento humano dicen que la pérdida de fluidos corporales que se tienen hacen que las personas experimenten una intensa deshidratación, por lo cual su boca, sus labios comienzan a secarse y en algunas ocasiones su paladar puede quedarse pegado en su boca. Así que sin duda sabemos que Jesús experimentó sed. Pero esta sed también tenía que darse para que se diera el cumplimiento de la palabra. Y esto lo encontramos en dos citas bíblicas. La primera es el Salmo 22:15 que dice, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y también en el Salmo 69:21, y en mi sed me dieron de beber vinagre. Debemos de tener presente la humanidad de Cristo, del Dios hombre, que nos da el agua que a Él le fue negada. Pero nos resulta bastante interesante que Él dijera que tenía sed, porque Él fue el mismo que habló con la samaritana y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Es el mismo que en las fiestas de los tabernáculos dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Así que recordemos que Cristo es la piedra angular, es la fuente de agua viva, la que fue golpeada una vez y para siempre en el monte Calvario, para que cada uno de nosotros pudiéramos beber de esa agua viva, de esa agua de vida eterna. En la cruz no solamente sufrió la muerte
y los dolores físicos, también sufrió la paga de los pecados de cada uno de nosotros. En Juan 4:11 encontramos lo siguiente: cualquiera que beba de esta agua, pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Consumado es la sexta palabra, y lo encontramos en San Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Para muchos de nosotros y para los espectadores de ese tiempo, consumado es, podrían considerarlo como un momento de tristeza y un momento de dolor. Pero para Jesús fue un momento de victoria, fue un momento de alegría, fue un momento de gozo para expresarle a su Padre: consumado es, he cumplido la encomienda que me diste de reconciliar al hombre contigo. Esa frase de victoria cumplió varios propósitos. Uno de ellos es que cumplió nuestro Señor Jesucristo todo lo que estaba establecido en la ley. El segundo propósito fue que se cumplió todas las profecías mesiánicas donde se hablaba de él. El tercer punto de la culminación de esta exclamación es: cumplió la redención completa. El último punto que podemos rescatar de esta gran exclamación para nosotros es: logra la reconciliación, como lo habíamos dicho, entre el hombre y Dios. En 2 de Corintios 5, 18 y 19 tenemos en los siguientes versículos que dice: y todo esto procede de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra reconciliación. Esa es la encomienda que nosotros tenemos, de reconciliar al hombre con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la tarea que nosotros tenemos, de reconciliar al hombre. Otro de los propósitos que podemos ver en esta exclamación es que logra un lugar santísimo para que todos tengamos acceso a él. También abre la puerta para que todo hombre tenga acceso al reino de los cielos. Y por último, propicia el nacimiento de un nuevo mundo. Esta exclamación culmina un gran final, pero también significó el inicio de un gran pacto. En cada una de estas etapas, Dios lo tenía previsto desde un inicio. En el Salmo 139, 16 dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritos todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Así es que todo lo que pasó a nuestro Señor Jesucristo estaba escrito, así como está escrito para cada uno de nosotros. Y esperamos que cuando llegue ese momento, nosotros podemos exclamar como nuestro Señor Jesucristo: consumado es. Séptima expresión de nuestro Señor Jesucristo sobre la cruz. Dice la palabra de la siguiente manera en San Lucas capítulo 23, 44. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Al morir Jesús, los cielos se conmovieron, la tierra tembló,
los sepulcros fueron abiertos como muestra de aquel gran acontecimiento. El unigénito de Dios no estuvo exento de la muerte. Nació humanamente y murió humanamente. Su madre lo vio nacer y también lo vio morir. Sin su muerte, la expiación jamás se hubiera podido llevar a cabo. En esta reflexión, quiero concretarme solamente para mencionar algunas razones por las cuales nuestro Señor Jesucristo murió. No diré todas, mencionaré las que considero relevantes. En primer lugar, muere para perdonarnos. En su primera expresión en la cruz, como ya lo vimos, como si llevase ansias de perdonar, Él dijo, mirando a la multitud que lo escarnecía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Casi enseguida, mira hacia el malhechor que le implora misericordia. A él también le da su perdón diciendo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, haciendo alusión de esta manera que sus pecados les eran perdonados. El perdón es algo relevante que el Señor quiso hacer al morir por nosotros en la cruz. Sin su sacrificio no hay remisión de pecados, dice la palabra. Déjenme decirles algo aquí sobre el perdón. Se dice que cierta persona fue a visitar al pastor para pedirle consejería. El pastor asintió de muy buena manera. Entonces esta persona ya en la conversación le dice, pastor, si una persona mató a alguien, ¿tiene perdón de Dios? El pastor contestó, claro. La persona continúa, y si mató a 5, la respuesta, si la persona se arrepiente de todo su corazón, recibe a Jesucristo, el Señor le perdona. La charla continúa y dice ahora, si mató a 15, la respuesta es la misma. Continúa, si mató a 30, cuando dice esto, aquella persona cae llorando. El pastor le dice, ¿por qué llora? Aquella persona le dice, es que yo soy quien ha matado a 30 personas. Creo que no tengo perdón de Dios. El pastor le dice, si te arrepientes de todo corazón, el Señor está dispuesto a perdonarte, siempre y cuando le pidas perdón con todo tu corazón y te comprometas a no volverlo a cometer. Dios ofrece el perdón a todos los que me escuchan, sin importar lo que hayas hecho. Él está dispuesto a perdonarte si te arrepientes de todo corazón. En segundo lugar, muere para reconciliarnos con Dios. Adán y Eva, cuando pecaron, fueron echados del huerto del Edén, indicando con esto la enemistad entre el hombre con Dios. Pero en la cruz, cuando nuestro Señor Jesucristo muere, lo que hace es reconciliarnos con Dios. Tercero, muere para salvarnos. Recuerdo el caso de cuando nuestro Señor va a la casa de Zaqueo. Muchos murmuraban porque este era un hombre pecador, publicano, considerado como de lo peor. Cuando Jesús está en la casa de este varón, a pesar de la murmuración de los demás, el Señor le dice, cuando termina la conversación, cuando aquel dice, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si alguien he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. El Señor le dice, hoy ha venido la salvación a esta casa porque él es hijo de Abraham. Cuarto, muere para darnos vida. Jesucristo dijo, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El Señor quiere darle nuevo sentido a tu vida, quiere darle a tu vida un rumbo que jamás has imaginado. En quinto lugar, muere como la expresión más grande del amor de Dios. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera
amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese amor Dios te lo está externando a ti que me escuchas, donde quiera que estés. Déjame decirte que Dios te ama. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida si acudes a Él arrepentido. En esta Semana Santa tu vida puede cambiar si acudes a Él para llenarte de su amor, para recibir de su amor. Yo te invito para que donde estés, abras tu corazón y lo recibas como tu único y suficiente Salvador. De esa manera, el Señor te dará las 5 cosas que mencionamos y que Él nos dio al morir en la cruz. Que Dios les bendiga. Allí en casita o donde estén, pueden hacer conmigo esta oración. Padre, gracias te doy por haber enviado a Jesucristo a morir por mí en la cruz. Hoy quiero recibir lo que tú me ofreces, Señor Jesucristo, en tu muerte. Hoy te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Si eres una persona que ya le has recibido, entonces dile: Señor, gracias por haber dado tu vida por mí en la cruz. Por ello has dado nuevo rumbo a mi vida. Amén.